Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la tercera parte de comentarios, análisis y discusiones sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531 allá en el Tepeyac. En esta ocasión vamos a estar aquí la presentación de Rodrigo Romo, que va a estar colaborando en algunos temas con nosotros. En la conducción, Fernando Rocha. En cabina de controles se encuentra Diego Palomares y al micrófono está un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, quien deja en manos de Fernando la conducción. Fer, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por escucharnos. Este sábado 20 de enero, ya nos comimos más de medio mes, ya nos vamos otra vez a febrero. Sí, esto se va muy rápido, pero bueno, agradecemos que nos estén sintonizando y bueno, pues les recordamos que también nos pueden escuchar a través de, obviamente, la página de Facebook, tanto de Radio UAC 89.5 como la página de Ecos de la Antigüedad, igualmente en streaming, las aplicaciones Radio Garden, TuneIn, MyTurner, Radio Box, Simple Radio, Radio México y Radio FM. Y pues de la forma tradicional se pueden comunicar con nosotros, ya sea para dejarnos un mensaje, algún saludo, en cabina 442-192-1293 o por medio del WhatsApp 442-344-1404. Y bueno, pues ya rápidamente ya tenemos el primer saludo. Maggie de la Torre, saludos. Muy buenos días, saludos al panel, listo para escucharlo. Y Mónica Fernández, que siempre nos escucha también, saludos cordiales. Y bueno, pues como comentó Raúl, seguimos con nuestra serie de programas acerca de la Virgen de Guadalupe. En esta ocasión no nos pudo acompañar Jorge, que era el que nos estaba dando pues sus experiencias, dado que él había estado de primera mano en el santuario guadalupano y nos daba sus comentarios sobre las diferentes situaciones que hemos estado analizando. Primeramente, pues el Nican Mopohua, este documento que es el que respalda toda la tradición del culto guadalupano en México, digo, a pesar de que pues primeramente fue una tradición oral, posteriormente se escribe este documento que es en el que pues prácticamente se ha basado todo lo que hasta actualmente celebramos. Y bueno, el día de hoy vamos a ver respecto a esta documentación que se ha dado y también un poquito acerca de los debates y las controversias que se han dado con respecto a este culto guadalupano, que no únicamente datan de, pues vamos a llamarlo de nuestros años, ¿no? Del siglo XX para acá, si así lo quieren ver, sino durante toda la época que se fue desarrollando este culto, siempre hubo controversias, oposiciones, incluso por miembros de la misma, del mismo clero, acerca pues de las diferentes cosas que no cuadraban con este aspecto. Y una de las más interesantes pues es el hecho de la existencia de el testigo principal, ¿no? A quien se le presenta el milagro guadalupano, y en este caso sería este indígena, Juan Diego. Y bueno, pues en los años 90 del siglo XX se da esta intención por querer canonizarlo, por querer elevarlo a la divinidad, al grado de santo, y pues no cuadraban mismos... Ya, perdón, se repitió ahí, que no le bajaron el volumen. Sí, aquí, perdón. Sí. Y bueno,
Una de las cosas que se decía, pues, era que no había una evidencia, tanto documental, histórica, de que Juan Diego efectivamente hubiera existido, incluso por miembros de la misma iglesia, y pues estaba el proceso de esta canonización. Y es en los años 90, mediados de los años 90, 1995, cuando se encuentra un documento, aquí en Querétaro, precisamente, con el que se pretendía confirmar la existencia de Juan Diego y pues también la verificación por alguien muy conocido del clero, del milagro guadalupano. Y este códice, bueno, pues es conocido como el Códice Escalada, fue descubierto, bueno, fue interpretado, vamos a decirlo, por el padre Javier Escalada, o también el Códice 1547, ya que es el año que aparece en este documento. Y bueno, si nos puedes comentar un poquito al respecto de este códice, por favor, Raúl. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aquí dando la bienvenida a Rodrigo, que está aquí como observador y va a hacer algunos comentarios. Buenos días. Y bien, dentro de todo el aspecto que rodea a este tema de apariciones de la Virgen de Guadalupe o de existencia o no real de Juan Diego, en fin, hubo definitivamente un parteaguas de todo esto. Fueron las primeras visitas de Juan Pablo II a México. Cuando él llega a México ve que realmente hay como pues una mina de oro, ¿no? En el culto a la Virgen de Guadalupe. Él, en su primera visita pues ya está la nueva basílica, y todo esto lo deja fuertemente impresionado. Y al ver y estudiar de qué se trata esta cuestión, decide impulsar primero la beatificación y luego la canonización del personaje principal, Juan Diego Cuautla Totzin, así que era el nombre real que tenía. Y pues empiezan los estudios. No había habido, digamos, ningún debate ni nada hasta antes de esto. A nadie le importaba si las apariciones eran históricas, si el mismo Juan Diego era histórico, hasta que hay un interés externo, que es de Juan Pablo II, que llega y se empiezan a promover estos hechos, la beatificación y luego la canonización. Esto generó una serie de movimientos, de estudios, de ver, de meterse a fondo en qué era lo que estaba pasando, y es aquí cuando empiezan a brincar un montón de cosas, puesto que el experimento de estar viendo qué sucede o no, cómo va, cómo vamos a justificar o a poner una cantidad de papeles y pruebas que realmente lo requería el Vaticano para poder hacer estos movimientos. Era indiscutiblemente necesario para poder hacer esta aprobación, pero siempre hay que tener en cuenta que había el interés especial, pues, del mandamás de la Iglesia, de que esto se hiciera con diligencia. Se ve que, en efecto, los que dirigían la Basílica de Guadalupe en esos tiempos, que eran el abad y el arcipreste, o sea, Guillermo Schulenburg y Gustavo Banholz, pues sí creyeron que se trataba de un estudio honesto de historia, y mandaron a hacer pruebas de todo tipo, investigaciones históricas, estudios a la yate, ver también cómo sale la cuestión del Nican Mopoua, cómo se iba a explicar, y de aquí van saliendo las pruebas, se va haciendo pues una serie de catálogos entre papeles, archivos, códices, todo lo que se va buscando para poder sustentar las causas que se estaban promoviendo. Una de que ya hablamos en programas anteriores era ver, y para mí creo que es la más importante, la autenticidad de la existencia del personaje de Juan Diego, porque
ver si las apariciones son históricas o no está fuera del campo de la historia. Esto no era posible si seguimos el mismo relato del Nicán Mopoua, que cuando le mandan ahí 2 espías a Juan Diego, cuando dicen, a ver si no está alucinando y está yendo a hablar ahí, hablando como loco, él despista a las personas que lo iban a ver, que pudieron haber sido un testimonio de fuerza, y ahí se perdió todo. Entonces, a lo más que podemos aspirar es, ¿existió o no existió? ¿Lo inventaron o no lo inventaron? O sea, ¿quién es este personaje? Para eso vimos que están los informes jurídicos de 1666, que se encargan de entrevistar una serie de personas, tanto indios, tanto españoles, criollos, los más viejos que pudiera haber, y que pudieran decir algo. Ya habían pasado como más de 120 años del supuesto hecho. Por supuesto, no quedaba nadie vivo que pudiera decir de la existencia de Juan Diego, pero sí se pudo haber seguido una tradición oral, la cual, en todos los casos de los que se investigó y donde aparecieron datos que ahora conocemos de este personaje, quedó claro, y aparentemente con cierta fuerza, de que es histórica la existencia de este personaje. No se lo inventaron. No puede ser que tanta gente esté inventando a alguien o una persona que quedó en la memoria de la tradición, y que estuvieran diciendo que era un buen cristiano, que había estado viviendo en la basílica, en fin, una serie, su nombre, quién fue su esposa, qué fue lo que hizo, más o menos cuándo nació, cuándo se bautizó, en fin, se conocen una serie de detalles que no puede ser que hayan sido inventados, y que pudiéramos dar ahorita por dicho, que este personaje existió. Perfecto. Esto pues da una fuerza de que existió, pero no puede ser suficiente para una canonización. Entonces, ya habíamos hablado del famoso silencio de unos 120 años aproximados, de que nadie había dicho nada acerca de las apariciones, y también vimos que tampoco es así, puesto que hubo un pleito en 1556, en donde se habla de la adoración de la imagen de la Virgen allá en el Tepeyac, como un culto nocivo, ¿sí? Esto es Fray Francisco de Bustamante, empieza a denostar en contra de la imagen que está ahí. No hablan de que se apareció, y que esto solo incitaba a la idolatría, puesto que lo verdaderamente cristiano era creer en Dios y creer en su Hijo que estaba ahí, y ya párenle de contar. Entonces empieza ahí un debate que se habla de que en efecto había cultos en Tepeyac ya desde ese tiempo y anteriormente, por lo cual entonces queda dónde está Juan Diego, dónde está esta cuestión. Y yo nada más quisiera ahorita, antes de explicar de qué se trata el códice, entre las búsquedas que se están dando, aparece este códice que se llama 1548, es un códice verdaderamente extraordinario. Aquí ya como limpiado, voy a ponerlo en la camarita para que ustedes lo vean. Aquí, aunque sea, muevo mi laptop, a ver, Diego, a ver si lo están viendo bien, si está, Espera, que apenas está llegando la señal. Sí, trae un delay, ¿verdad? Ahora sí, ya se ve. ¿Está para arriba o para abajo? ¿Está bien? Ahí está bien. Está bien. Vean este códice. Apareció, digamos, en lo que era el transcurso de las investigaciones sobre la canonización de Juan Diego. Se ven 2 puntos de aparición, uno grande, como en una especie de cerro, en unos campos ahí, hacia la Virgen, y otro más chico que está del lado izquierdo superior. Ahí se puede ver dos planos donde Juan Diego está hablando
con la Virgen de Guadalupe. En la parte superior, en el centro, dice 1548. En las partes inferiores se ve una firma en grande que es dice que es de Fray Bernardino de Sahagún, y del lado derecho un sello como de firma de Antonio Valeriano, el que sospechamos escribió el Nican Mopoua. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, voy a regresar a mi lugar. Y este dibujo, por supuesto, causa conmoción. ¿Quién lo encontró? ¿Cómo apareció? ¿Qué es lo que está? Pues es toda una historia que inicia en Querétaro, curiosamente. Sí, la familia que siempre ha querido estar en el anonimato, porque no, si no vienen muchas investigaciones, hizo contacto con nosotros ya un montón, como hace 15 años aproximadamente, cuando estábamos haciendo programas acerca de la Virgen de Guadalupe. Uno de los hijos del señor que lo había encontrado nos buscó, habló, nos explicó cómo su padre había ido a la Lagunilla, compró, me parece, México a través de los siglos, que son unos libros enormemente grandes, y después de un tiempo, yo no sabría precisar cómo y cuándo, encontró al abrir uno de los libros, ya pasando años, este códice que realmente está como, digamos, aquí ya, como lo vieron, está como limpio, ¿no? Pero obviamente está manchado, era una piel de venado, tiene el tamaño de una hoja, tamaño carta aproximadamente, como esto que ven aquí, y pues se le hizo extraordinario, y es así que después de mucho tiempo, de algún tiempo, cuando está este proceso, me parece que van con el padre Javier Escalada, el padre jesuita Javier Escalada, para enseñarles lo que habían encontrado, y lo demás, bueno, ya ahorita para dejar que siga un curso de intervención de temas, explicaré qué es lo que tiene, y como una bola de nieve, pero sí anticipar que este documento, sin saber qué tan auténtico o no es, fue definitivo para la canonización, para que caminara y se quitaran todos los obstáculos. Muy bien. Sí, bueno, pues este documento, perdón, que aparece, digo, oportunamente en 1995, pues presenta varias inconsistencias, o vamos a ver cosas que no cuadran, si así lo llaman. Sí. Sí. Dado que, bueno, pues sí, ratifica de una manera total, si lo tomamos literal, verlo y sin analizarlo, pues ratifica de una forma total tanto las apariciones de la Virgen de Guadalupe como la existencia de Juan Diego. Y una cosa que con la que se pretende que esta autentificación sea real es el hecho de que lo firma nada menos que Fray Bernardino de Sahagún, quien era uno de los detractores del culto guadalupano, ya que consideraba que realmente el culto existía ya en el Tepeyac a una entidad, llámese Tonantzin, llámese alguna entidad prehispánica, y únicamente se sustituyó con esta virgen mestiza, y consideraba que era un culto, como lo comentó Raúl con el otro eclesiástico, que pues era dañino para la instrucción católica. Entonces, al Fray Bernardino de Sahagún, al firmar este documento, prácticamente nos están diciendo, pues si lo firmó él, que era uno de los detractores, pues es real, ¿no? Entonces realmente los análisis que se le han hecho a través de, bueno, primeramente el análisis que se hizo a través del padre Javier Escalada, y con un equipo que él reunió, que todos eran guadalupanos, hay que aclararlo, precisamente todos eran guadalupanos, llegan a la conclusión de que sí es real, es verídico, respalda totalmente la idea de que Juan Diego existió, pero
Posteriormente se le hacen análisis en el Instituto de Física de la UNAM, que es donde hay una, perdón, hay una división que hace todos estos análisis a artículos históricos, ya sea huesos, cerámica, etcétera, etcétera. Dado que no se quería que se dañara el códice, pues no se le pudieron hacer pruebas contundentes, porque en ese caso pues había que tomar muestras, había que cortarlo, etcétera, etcétera. Lo que sí se pudo llegar con los pocos análisis que se le hicieron y se permitieron fue que, pues sí, era un documento al parecer del siglo XV, siglo XVI. Digo, hay que, la datación no puede ser exactamente, dado que no se hicieron análisis más profundos, pero las tintas con las que estaba escrito, principalmente la firma de Bernardino de Sahagún, no coincidía con la tinta con la que había sido dibujado el resto del códice. Entonces ahí pues tenemos una primera inconsistencia en este aspecto, y pues pero bueno, para su efecto fue un códice, fue un documento que sirvió para esta ratificación del hecho de que Juan Diego existía, y obviamente pues para continuar con la beatificación y la santificación que hasta el día de hoy ya está concretada, ¿no? Y ahí en lo que comentaba Raúl también en ese aspecto de esta vamos a ver, controversia que se van dando, no sé si ustedes lo sepan, pero bueno, que cabe aquí mencionarlo. Jorge mencionó la vez pasada, de pasada, pues el culto guadalupano que existía ya en Europa, ¿no? Principalmente en Cáceres, Extremadura, Reino de Castilla en esa época. Este culto guadalupano, y yo también le hacía la pregunta de, bueno, si la Virgen, él nos comentaba que la Virgen se le apareció a Juan Bernardino para sanarlo de un mal que tenía en ese momento. Dependiendo de la versión de la película que ustedes hayan visto, bueno, pues verán ahí cuál es el mal que tenía. Pero bueno, el chiste es que estaba enfermo, estaba ya prácticamente para morir. Ella se le aparece, lo sana y le dice el nombre, Guadalupe. Bueno, si Bernardino era un indígena ya viejo, obviamente nació anteriormente a la caída de Tenochtitlán, y apenas si hablaba el castellano, ¿cómo entendió o cómo en su mente o en su momento, cómo entendió que ella le dijo Guadalupe? ¿Y cómo supo que era Guadalupe? Él sabía que existía un culto guadalupano que existía esta advocación en Europa. O sea, el chiste es que, bueno, se traduce como que fue la Virgen de Guadalupe. Posteriormente se hace una rebambaramba precisamente con los eclesiásticos europeos, porque le dicen, oye, pues esto está recolectando mucho en la Nueva España, y a nosotros ¿qué nos toca? Si nosotros fuimos la primera Guadalupe. Pero bueno, al punto que voy es que la historia o la leyenda de la Virgen de Guadalupe en Europa va de la siguiente manera. Un pastor llamado Gil Cordero, también tenemos el nombre, su hijo está en vistas de morir también, y pues va a buscar a alguien para que le dé los santos óleos. ¿Le suena conocido? En el camino hacia buscar pues a alguien, un padre, un eclesiástico que lo pueda ayudar con esta situación, se topa en el camino a una aparición, quien le dice que es la Virgen María, y le comenta que cerca de ahí, un río que se llama Río de Guadalupe, existe una imagen, una pequeña talla de ella, que quiere que vaya y la descubra, y que también vaya con los encargados de la iglesia y les comente que quiere que se le construya una ermita en el lugar donde él va a encontrar esta estatua. Entonces sí, pues Gil Cordero va con las autoridades precisamente para pedir el servicio de los santos óleos, y obviamente pues este mensaje no le creen las autoridades eclesiásticas. Igualmente pues no tienes pruebas, no tienes evidencias. La historia tiene diferentes versiones en Europa, pero bueno, el chiste es que en una de ellas dice que él pues no puede cumplir con esta misión. Ya no se nos dice si se olvidó de los santos óleos a su hijo o no, pero la idea es que en algún momento él está cerca del río Guadalupe, se le escapa una vaca, él la encuentra muerta, va y quiere aprovechar su piel,
Para esto le hace un corte en forma de cruz en el estómago para poder abrir y sacar la piel, y en ese momento pues la vaca revive milagrosamente. Entonces él dice, bueno, pues aquí debe haber algo, empieza a cavar y encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la que actualmente existe en el monasterio de Guadalupe en Cáceres. Posteriormente marca el lugar, lleva a las autoridades eclesiásticas, reconocen, se le da todo un contexto histórico de esta figura. Se dice que incluso data de los primeros años del cristianismo, que incluso pudo haber sido tallada por el evangelista San Lucas, que se había perdido durante la toma de Constantinopla, etcétera, etcétera. Se le da toda una historia, pero el chiste es que, pues bueno, la historia con respecto a cómo se hace esta aparición, pues le suena bastante similar a lo que estamos mencionando, sí, ¿no? Sí. Y el hecho de que este documento apareciera, pues viene a refrendar esta situación. Ahorita posteriormente vamos a ver en estos 5 minutos que nos quedan, vamos a tomarle un poco de las impresiones que nos puede decir respecto a estas, cómo lo ve, ¿no? Digo, no, como momento a Raúl no es totalmente un experto, pero si nos puedes comentar cuáles son tus opiniones y cómo has visto tú todo este tema. Bueno, primeramente, ¿eres guadalupano? Sí, como perfecto. Prácticamente todos los de aquí, todos en este país, el 70%. Exactamente. Pero ahorita que estaba mencionando todos estos detalles, lo que a mí me brinca mucho es la secuencia de los tiempos. Porque estamos hablando primero de un momento muy cercano a la conquista, pues escasamente 30 años después. Entonces, platicaba con don Raúl antes del programa a propósito del concilio de Nicea, en términos de las celebraciones de los Reyes Magos. Y aquí es importante traer a colación el tema del concilio, porque en 1555 hubo el primer concilio de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia con los concilios? Es definir las reglas con las cuales se van a establecer los ritos, se van a establecer las relaciones de los elementos que van a estar utilizando. Y eso es extremadamente importante porque define el tenor de cómo va a funcionar la Iglesia en Nueva España. Entonces, en ese concilio están discutiendo qué van a hacer con la iconografía local, cómo van a incorporar los elementos locales al rito cristiano correspondiente. Y precisamente esto tiene conexión en Europa, porque en ese momento está ocurriendo la Reforma. Están ocurriendo los puntos antes del Renacimiento, o del Renacimiento muy fuertes allá. Y tenemos que Erasmo de Rotterdam es la tradición que permea hacia ellos. Y la tradición de Erasmo dice que no debe orientarse hacia los íconos, hacia las representaciones iconográficas, sino a la idea conceptual más de Dios, muy en línea con lo que decía Lutero, pero en una versión que sí reconocía la Iglesia. Entonces, eso es lo que permea en los comentarios que estaban poniendo de Bustamante y de Fray Juan de Zumárraga. Y lo fascinante es cómo están tratando de incorporar los elementos locales. Entonces, la tradición que mencionaron de que había habido apariciones en esa zona, entonces, ¿cómo lo incorporo al canon? Y de repente tengo el caso en España de algo muy parecido, ¿no? Y digo, pues esta me cuadra y agarra una legitimidad que se asienta como culto, porque además lo importante aquí es cómo le doy a la población local un vínculo personal particular con lo que yo estoy imponiendo vía la conquista. Entonces ahí tenemos esos dos elementos y resulta sumamente conveniente esta unión de aspectos para poder decir, he aquí un culto genuino local, ¿no? Entonces, interesante también el término de las etimologías, Guadalquivir, Guadalajara, Guadalupe, pues viene de España, no de aquí. Entonces también está ahí el jaloneo de dónde pertenece, ¿no? La Virgen María, ¿en dónde? En Guadalajara. La Virgen María en Fátima, la Virgen María en Tepeyac, ¿no? Entonces es darle certificación a la voluntad de la gente de creer en algo, y ahí lo plasma ese primer concilio. Y de ahí, bueno, como se dice, el resto es historia. Va ocurriendo, y ya que mencionaba a Juan Pablo II, pues salen las conveniencias de que efectivamente ocurren estas cosas, y entonces ya le da toda la legitimidad necesaria, pues para reconocer el tamaño de la Grey a la que estaban viendo en las manifestaciones inmensas
de aprecio a Juan Pablo. Sí, perfecto. Sí, de hecho me gustó mucho ese que dijiste, ahorita rápido en este minutito que nos queda, bueno, ya ahorita mejor regresando, pero sí, es una situación que pasa y ha pasado en todo el mundo, o sea, realmente no somos exclusivos, pero bueno, vamos a dar rápido los saludos. Luis Reyes Vázquez, buenos días, aquí presente para escucharlos a todos. Ana Saavedra, saludos. Mauro, es un comentario largo, ahorita que regrese lo leo, sí, Mauro, sí, porque sí te manchaste. Sí. José Quesada, no pudo ser que Fray Bernardino haya firmado con otra tinta cuando le hayan presentado el códice, sabemos que autorizó o cuando al menos no se opuso que Valeriano escribía el Nicán. Ok, ahorita lo vemos. Yolanda Rodríguez, saludos al panel y bueno, Mauro y sus ideas Joana Rodríguez. Joana, perdón, sí. El Vaticano es el diablo del mundo. Ok, Mauro. Bueno, pues ya llegamos a la mitad del programa, vamos al corte de la presentación y regresamos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Perfecto, bueno, pues ya estamos de regreso, no nos ha llegado ningún otro saludo, bueno. No, deja. ¿Tienes ahí? Sí, tengo uno, deja ver, aquí de Radio Universidad. Okay. Dice, buenos días, Rodrigo, Fernando y Raúl. Gracias por la información. Seguramente Juan Diego existió y fue utilizado para crear el relato de las apariciones. ¿Pueden decir cómo puedo ver la imagen del códice que están comentando? Los estoy escuchando en radio y no puedo verlo. Muy bien, mire, pues Google. Ahora sí, Google. Códice 1548 o Códice Escalada, cualquiera de las dos, y ahí aparecen un montón de resultados. Por supuesto, la imagen de cómo se ve el códice, digamos, en sucio, y cómo con la depuración, quitando las impurezas y los rayones, qué imagen nos muestra. En Google lo pueden ver. ¿Sí? Entonces yo lo puse hace un rato ahí para los que estaban viendo en Facebook. Sí, es de libre acceso, lo pueden checar y se pueden ver ahí tanto la imagen antes de la limpieza y como la imagen que mostró Raúl ya limpia y donde se pueden ver los detalles. Bueno, el comentario de Mauro nos hace unas citas de la Biblia, no las voy a leer, pero Mauro, te agradecemos que estés presente y nos compartas tus ideas como siempre. Gerard Sánchez, muy buen día, compañeros, y qué buena información dan. Flagelante Zumárraga no mandó a la hoguera a 2 indios. Zumárraga no estaba de acuerdo con la adoración de imágenes, ¿cierto? En las cartas, el rey al papa, alguna vez Zumárraga mencionó ser testigo fiel de la milagrosa aparición. Ok, bueno, pues vamos a esto. Precisamente con lo que comentaba Rodrigo respecto a este sincretismo que se va dando para unir y para tratar de facilitar la evangelización, obviamente pues en nuestra cultura siempre se ha dado esta situación de la dominación y de la sustitución y de la imposición de una religión, ¿no? Como mexicanos pues nos tendemos mucho a tirar al suelo y mencionar esta parte, pero eso es una situación que ha pasado en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, cuando llega alguien que domina a otra persona, a otro pueblo, si quieren imponerle o pueden cambiar su manera de pensar, pues para hacer más fácilmente, los ídolos viejos se tienden a sustituir o a mezclar con los que se tratan de poner, dándoles toda una justificación histórica, etcétera, o únicamente por lo parecido en que son las advocaciones, ¿no? O sea, si tú
pues tú adoras al sol y yo tengo este Dios que es el Dios creador, bueno, pues vamos a unirlos y de esta manera es mucho más fácil. Es una historia que se ha dado en todo el mundo durante, pues prácticamente, vamos a decirlo, desde que los hombres empezaron a pelear con los hombres. Entonces realmente no somos exclusivos. Y sí, puede ser obviamente, esta conjunción que se va dando de estos elementos, ahorita lo vamos a mencionar con la segunda parte del tema. Pues sí, se fue dando a lo largo de los años y a lo largo de todo lo que sería el virreinato aquí en lo que actualmente es México. Y bueno, ahí pues hay cosas que estamos de acuerdo y hay cosas que no estamos de acuerdo, ¿no? Creo que nadie, o bueno, no conozco a muchas personas que estén en contra del Día de Muertos. El Día de Muertos es una conjunción totalmente de ideas únicamente, no es un culto prehispánico, actualmente en los últimos años se les ha querido dar ese origen prehispánico prácticamente, pero no, la realidad es que es una conjunción de ideas tanto prehispánicas que se tenían respecto a la muerte, respecto a la adoración, respecto al recordar a los parientes, a los ya fallecidos, y obviamente pues también la visión católica que llegó en ese momento, y pues hasta el momento nadie se pelea de que haya sido una imposición o de que bueno pues estén dominando algo, ¿no? Es esa conjunción precisamente la que se va dando. Y en el aspecto pues sí de esto que lo que comenta Geras, pues sí, o sea, volvemos a lo mismo, dentro de estas controversias no hay ningún escrito o ninguna declaración directa pues de Fray Juan de Zumárraga, que era pues, el bueno, al que se le presentó, incluso pues el análisis histórico que hacemos respecto a la vida de Zumárraga nos arroja que él no estaba en 1531 en la Nueva España, sino que andaba en Europa, precisamente porque el título que se le había otorgado pues no era oficial, porque se lo dio Carlos I, Carlos V. El Papa dijo, ¿y que yo estoy pintado qué? Entonces tienes que venir acá a que yo te ratifique y entonces sí ya te podemos llamar obispo, ¿no? Pero en ese momento pues no era oficial, y pues resulta que él andaba en Europa en 1531 y regresa a la Nueva España más o menos en 1533. Y en todos este gran extensión de documentos que escribió Zumárraga, pues sin ninguno menciona este hecho. Incluso hay una carta en la que le escribe a Carlos I, en la que dice que ya no existen milagros en la tierra, que ya todo lo milagroso que tenía que haber pasado hasta esos años ya había pasado en la tierra, entonces ya no podían esperar otra cosa. Entonces realmente pues no existe esta documentación, y pues es obvio que un acontecimiento de esta manera pues era la ratificación de que existe algo divino, la ratificación de que un ser humano, en este caso la Virgen María, que fue un ser humano de carne y hueso, llegó a la divinidad, y obviamente esta divinidad respaldada porque existe un ser superior. Entonces es obvio que pues debió de haber sido no solo un acontecimiento en la Nueva España, ¿no?, sino un acontecimiento mundial en la medida de lo posible que podía ser en esa época. Miren, o sea, ya tenemos la confirmación de que existe algo divino para todos, y no hubo ningún escándalo, no hubo nada. El culto se quedó aquí localmente y se fue desarrollando, y pues posteriormente ya en los años, en el siglo XIX, es cuando se ratifica de alguna manera y se va extendiendo primeramente pues en América. Y en este detalle de lo de pues este sincretismo, tenemos que precisamente ahí en el Cerro Tepeyac, que nos comenta Fray Bernardino de Sahagún, Tepeyaca como lo menciona, pues existía anteriormente un culto, ¿no? Y esa era precisamente su querella, ¿no? O sea, pues es que no es que la Virgen se haya aparecido o no es que la Virgen haya dicho aquí, sino que únicamente llegamos y sustituimos esta advocación que ellos tenían, los indígenas que tenían de una deidad, y pues nosotros pusimos a la nuestra, nada más que le dimos esta interpretación para que les fuera a ellos más fácil pues asociarla y obviamente pues adorarla. Y en este aspecto pues este culto, esta de divinidad que existía en el Tepeyaca, ¿nos puedes hablar un poco al respecto, Raúl? Claro que sí. Digamos que es uno de los fundamentos para la creación, probablemente creación de lo que va a ser la Virgen de Guadalupe, para amalgamarla con la española que ya estaba, que el mismo Cortés había traído de Extremadura. Había que poner algo muy parecido, ¿no? Y qué mejor que
Tonantzin, la madre de todos los dioses, para amalgamarla con esta figura, y lo que resultó un éxito portentoso. Bueno, pero antes que nada, sí quisiera decir que hubo un proceso, bueno, se lleva una imagen en 1531 al Tepeyac. ¿Esto dónde lo podemos ver? Hay un códice que se llama Tepexpan, que se encuentra en París, y que es del año 1531, donde parece una procesión con un obispo, con un albardero y un crucifijo, donde van llevando una especie de imagen y se ve claramente al Tepeyac. Y bueno, vamos, porque se van a quedar así como diciendo que es, lo voy a volver a acercar, porque me parece, se ha hablado muy poco de esto. A ver, Diego, a ver si ahí, si arriba, abajo. Ahí va, espérame, deja que llegue. Deja que Ahí está, ya. Ay, sí. arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Ahí está bien, nada más si la puedes acercar un poquito más. Bueno, este es el códice Tepexpan. Ahí está donde se puede ver una especie de procesión, en donde hay un prelado en la parte inferior a la derecha que la va dirigiendo, y en teoría se dirigen hacia el Tepeyac. Probablemente la procesión triunfal de la imagen que se lleva allá, en donde, bueno, se unen Tonantzin con la Virgen María de Guadalupe, y pues al parecer sí hubo esto, ya, y creo que es muy importante nombrarlo antes de ir con lo demás. Bien, durante esa procesión también hay una pintura que se encuentra ahí en el Tepeyac, en la anterior basílica, donde está la procesión. Lo voy a volver a poner. Y creo que es muy interesante, en donde se lleva en triunfo la imagen. Si ven, arriba está el códice que acabo de presentar, y abajo está esa pintura que no sé qué antigüedad tenga, pero para todos los que hemos ido a la basílica, digamos en el templo anterior, se encuentra esta imagen, esta pintura hermosa, cómo va la procesión rumbo hacia el norte de la ciudad, en el Tepeyac, y cómo van ahí los indígenas en sus canoas, imitando, digamos, a la adoración del sol, echando flechas, así, donde hay luego un herido, es donde hay un indígena herido que tiene que ser curado, y bueno, ese es el primer milagro que se le atribuye, digamos, a la Virgen de Guadalupe, ya que estaban jugando e iban hacia el norte de la procesión. Y bueno, hay un indígena herido, que es el primero que se ve en la parte inferior, pues por andar jugando, pero se salva, y esto se atribuye como un milagro hacia la Virgen. Bien, ya viendo esto de que en efecto esta cuestión del culto, de que estaba en el Tepeyac, es muy sólida, ¿sí? Hay muchos, digamos, documentos que así lo muestran. Y ya yendo a la cuestión mesoamericana, bueno, pues sabemos que en ese lugar ya había un culto prehispánico. Estoy buscando, digamos, aquí están mis imágenes, que era prehispánico. ¿Y cómo lo podemos saber? Hay un dibujo, ¿sí? Que se llama el códice, el Tonantzin Guadalupe, que digamos, ahorita lo voy a describir. Se ve la ermita
digamos, como estaba anteriormente, un dibujo de 1743, cuando encontraron unas como, digamos, unas deidades femeninas que estaban a un lado de el cerro de El Tepeyac, que hoy tiene por nombre Guadalupe. Entonces, miren, vamos a ver qué tiene este códice, ya cómo está, en dónde están ubicados, para pues ver la utilidad. Esto demuestra, pues, obviamente, el culto prehispánico. Me parece que ahí está. Del lado izquierdo, donde dice capilla, está el relieve de lo que es actualmente el Tepeyac. Luego se ven las dos esculturas, obviamente están agrandadas, de lo que encontraron subiendo la cuesta de uno de los lados de este par de deidades femeninas, y cómo pues, era un lugar agreste. Vemos agaves, vemos unos arbolitos, unos depósitos de agua que estaban ahí, y un par de construcciones muy sencillas que estaban en ese lugar de lo que había para ubicar lo que estaba ahí. Bien. Esto fue, digamos, una pues investigación de las obras que estaban haciendo ahí, primero en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX, donde encontraron, bueno, esto se conoce como Códice Tonanzi, que es un dibujo estilo europeo, ¿sí?, en que nos muestra las dos figuras femeninas labradas en la montaña, probablemente en rojo. Primero es destruida una y luego con el tiempo es destruida la otra. Sí, dice, existen notables discrepancias en cuanto a la denominación y la factura temática de este documento. El primer término, debemos advertir que no estamos ante un códice de factura indígena, ni tampoco ante la copia tardía de uno de ellos. Esto lo afirma Antonio Caso. Este artista es un criollo, probablemente, que pues hace estas dibujas, y seguramente está influido por uno de los dibujantes que estuvieron también en los descubrimientos de Palenque en el siglo XVIII y XIX, que se llamó Guillermo Dupaix. Es incuestionable, puesto que se encuentran y se comprueba que en efecto ahí en el Tepeyac había una adoración a la Tonanzi, a la madre. La Tonanzi es la madre de todos los dioses, es como una advocación de la Coatlicue, que era la mamá de Huitzilopochtli, y que ella pues tenía un gran peregrinaje en esos tiempos mesoamericanos allá en el Tepeyac, multitudinario, así como actualmente lo tenemos ahorita ahí. Y entonces el lugar pues ya tenía su pegue, ya tenía su fuerza, y es algo que se muestra. Pero ¿cómo comprobamos que en efecto, bueno, ahí estaba ese lugar? Hay un dibujo, un plano topográfico, también lo voy a poner porque es muy importante, de obras que estaban haciendo ya cuando las primeras calzadas que llegan a la Virgen de Guadalupe, y los ingenieros que estaban ahí todavía, probablemente en tiempos del virreinato, hacen un levantamiento y nos muestran pues las características, exactamente cómo está el relieve de lo que se conoce como es la Sierra de Guadalupe, cómo va bajando, y donde encuentran, digamos, irregularidades. Y hay un lugar en donde dicen que han encontrado algo medio raro en el cerrito,
Esto fue entre 1779 y 1785, cuando el arquitecto Francisco Guerrero y Torres construyó una escalinata, probablemente la que conocemos y vemos en la capilla que está más alta, y ahí encuentran algo raro, que dicen que han destruido, y dice, en el plano, en las notas que estaban del plano, de los ingenieros, dice, tuvo el Tepeyac una singularidad notable cuando conoció y contribuye al intento de que puede ver, ahí enfrente del pocito se presenta esta explicación no era. Hay un lugar donde dicen que había una cabeza, una cuestión algo rara, y la tienen que destruir porque estaba al pie de la escalinata. Y vamos a ver cómo coinciden estos lugares. Otra vez me acerco a la camarita. Ahí se ve, esto ya está ahí como sintetizado en el plano de Santa Isabel de Tolá. Y cómo se ve en la escalinata, primero en la parte de abajo estamos viendo un corte, y en la parte de arriba es, digamos, cómo se ve de frente, qué, construcciones había, y en dónde se va encontrando esta imagen, que es precisamente aquí donde voy a poner el dedo, ahí, y que han dicho que pues la han destruido, que los albañiles y los peones de ese tiempo no sabían de qué se trataba, pero coincide con el otro documento que era un poco más antiguo, del lugar donde la ubicó el dibujante criollo, seguramente un alumno de Dupraix, y que amarra con que, digamos, esto se comprueba de manera fácil y elocuente, que en efecto ahí había un culto a una divinidad femenina. Ahora sabemos que es Tonantzin, también por los testimonios de Fray Bernardino de Sahagún y varios más que hablan de ese lugar. Bueno, dejamos constatado que la parte prehispánica existe totalmente y se funde con la intención y el traslado en 1531 de una imagen que se ve en otro códice hacia a lo que era el Tepeyac, donde estaba el adoratorio, donde se construye algo, ahí no se sabe, y esto es sin tomar en cuenta lo que dice el Nican Mopohua, sino documentos que se han ido encontrando y que obviamente se acumulan y sirven como digamos una base para la canonización de Juan Diego, tomándolo, claro, todo tiene muchas interpretaciones en el sentido que conviene, y digamos ahí están algún tipo de pruebas. Perfecto. Bueno, ya rápidamente, porque ya nos queda poco tiempo, contestar una pregunta que nos hizo José respecto a si Fray Bernardino pudo haber firmado con otra tinta. Sí, es probable, es una de las conjeturas que se puedan hacer, pero el hecho de que no empaten, bueno, pues es ahí donde deja no duda, ¿no? Quedamos en el terreno de qué tal sí, o sea, realmente sí puede ser una de las justificaciones, pero no tenemos pues algo que lo respalde, ¿no? Y al respecto, bueno, al final voy a dejar lo de Mauro. Bueno, Mónica Fernández nos comenta, la UNAM encontró hallazgos en los que se reveló el cerro de Tepeyac, donde había un santuario, la diosa madre Tonantzin es nombrada como la madre de Quetzalcóatl. Sí, como lo comentó Raúl, al mismo que estamos hablando de advocaciones, en este caso de la Virgen María, también las divinidades indígenas también tenían advocaciones, y en este caso pues era Chimalma, la madre de Quetzalcóatl, y al igual, como lo mencionó Rodrigo, primeramente el culto que existía en Mesoamérica era que Quetzalcóatl era quien había nacido de una virgen. Posteriormente, cuando llegan los mexicas y comienzan a dominar el Valle de México, sustituyen
la historia de Quetzalcóatl la sustituyen ahora con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es quien nació de una virgen. Entonces, bueno, es como se va dando este sincretismo y se va dando la unión. Y bueno, voy a leer el comentario de Mauro. Ya sabemos cómo piensa Mauro. Lo queremos muchísimo a Mauro y nos cae muy bien, pero bueno. Lamentable que ha dejado de ser una estación de la UAC, máxima casa de estudios, para ser fanática religiosa sin lectura de la Biblia. Bueno, en este aspecto, Maurus, este tipo de comentarios, bueno, pues cae en cierta intolerancia que es precisamente contra lo que tú estás en contra y siempre nos haces eso. Hay que ser abiertos en las ideas que exponemos, y no es que sea un acontecimiento religioso o que aquí estemos promoviendo los temas, en el caso del nacimiento de Jesús, en el caso obviamente de la Pascua, en el caso de la Virgen de Guadalupe, sino son acontecimientos que han afectado la historia. ¿Pasaron? ¿No pasaron? Bueno, ello ya es cuestión de fe y es una cuestión teológica. Cada quien tiene que analizar si las apariciones de la Virgen fueron reales. Eso cada quien está libre de creerlo o no creerlo. Pero el hecho es de que en el mundo existe un culto a la Virgen de Guadalupe, ya sea en Europa, ya sea en México, y que ha afectado y ha tenido repercusiones en la historia de nuestro país. En este caso, pues el más claro que podemos tener, bueno, pues que se utilizó como un estandarte para las primeras rebeliones que se dieron cuando se quería hacer un cambio en la Nueva España, ¿no? Que el nacimiento de Jesús y obviamente toda esta historia que tenemos alrededor de Jesús, su muerte, su predicación, ha sido utilizada a lo largo de los años, vamos, si queremos ser medio exactos, 2000 y cachito años, y han influenciado en la historia del mundo. Entonces, eso existe, el culto existe, lo que haya sido los orígenes y todo, bueno, eso lo dejamos ya cada quien a cuestiones de creencia y de fe, pero esta intolerancia es precisamente contra lo que tú peleas, contra lo que dices que se impuso una religión. Bueno, pues aquí no estamos imponiendo nada, sino estamos dando los puntos de vista históricos que se fueron desarrollando, y pues hay que ser un poquito más abiertos con respecto a estas situaciones para no cerrar. Y bueno, ya estamos por despedirnos, les agradecemos mucho tu atención. Raúl, Rodrigo, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por unirte a nosotros, Rodrigo. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. La búsqueda de la humanidad por el conocimiento. 89.5 FM, Radio Universidad. La cultura universal. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro es el organismo público, autónomo e independiente que garantiza y protege el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los queretanos. Nuestra labor contribuye a dar certeza, credibilidad y legalidad al proceso electoral en nuestra entidad. Elegir y participar es tu derecho. Impartir justicia electoral, nuestra razón de ser. Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE. La Flor del Corazón, voz de nuestra comunidad, es una producción radiofónica que abre los sábados a la 1:30 de la tarde. Sintonízanos en el 89.5 FM de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Las elecciones en millones de mexicanos
mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. Habla Abigail Arredondo, presidenta del PRI en Querétaro. No claudiquemos ante los obstáculos, porque en la agenda priista, la seguridad, la salud y tu economía nos ocupan. El PRI es el partido de las instituciones y defendemos tus necesidades. Tu esfuerzo, lealtad y compromiso nos mueven para darle a Querétaro nuestra experiencia gobernando. Porque en el PRI somos valientes, tú eres lo más valioso. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI en Querétaro. PRI. En Radio UA, Tianquistli de Trueque y Economía Solidaria.